Genial, según... Creo que se me escucha. Sí, según vayáis estando os ponéis la cámara y así vamos con el segundo bloque. A ver. Vale, genial. ¿Estamos todos? Vale, a esto lo nombran ustedes Smart Money. No, el bloque de Smart Money ahora vamos a tener un bloque de estructura de mercado, luego va a haber un descanso y luego vamos a empezar con el bloque de Smart Money. El bloque de Smart Money durará hoy la primera parte y habrá otra parte que continuará mañana que explicará nuestros ajustes a Smart Money y por qué reducimos los stop loss a tal manera. Esto ha sido simplemente Retail Analysis. Lo que es un Retail Analysis, cómo pueden fallar esos soportes, esas resistencias, esos trends, esas líneas de tendencia, perdón, esos Fibonacci, etcétera. Vale, entonces ahora vamos a ir con estructura de mercado. Creo que estamos todos, así que genial. Voy a compartir mi iPad. Un segundo. Vale. Decirme ahora si podéis ver la pantalla. Vale, genial. Perfecto. Pues vamos a ello. Estructura de mercado, bueno, esto está en inglés, ahora lo iré traduciendo para que todos podáis tomar apuntes. Estructura de mercado es la base y lo que funda toda nuestra metodología. Es lo más importante. Más adelante, bueno, el fin de semana que viene, por ejemplo, o creo que es mañana, no me acuerdo muy bien, estaré explicando, por ejemplo, método de Wyckoff, pero Wyckoff aplicado en sí siempre suelen ser contratendencias, ¿vale? Porque se generan, ahora lo explicaré el porqué aquí, porque se generan distribuciones para poder haber un retroceso. A veces sí se generan acumulaciones para una favor de tendencia, pero luego pasa lo mismo cuando es lo contrario. Ahora estoy explicando escrito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este bloque es muy importante. Es normal simplemente ir tomando apuntes. Es normal que no quede... Os va a quedar todo claro cuando yo os lo explique, pero es normal que luego se generen ciertas dudas porque no es un bloque para nada fácil el de estructura de mercado. Lo digo porque tenemos gente con muchos años de experiencia que, por ejemplo, tradeaban de forma rentable y no veían la estructura del mercado de esta manera. Esto es una manera en la que, de hecho, Estefano y yo ni nos conocíamos y tradeamos estructura de mercado de la misma manera, sin habernos conocido previamente. Y esa fue una de las razones también por las que conectamos bien y pudimos empezar a estudiar juntos el mercado. Vale, he preparado unas cuantas notas, las tengo ahí en inglés, pero bueno, voy a ir simplemente traduciéndolas para que os las vayáis apuntando. En estructura de mercado, ¿vale? Es muy importante entender que nuestras temporalidades altas, ¿vale? Son las que van a determinar nuestra tendencia general, ¿vale? Y eso va a ser tanto la temporalidad diaria como la temporalidad semanal,
¿vale? Entonces, diaria y semanal son las que van a determinar mi, tendencia general, ¿vale? Luego vamos a tener tendencias de intradía, que van a ser las de H4, H1 y M15, ¿vale? Y luego vamos a tener microtendencias o tendencias de momentum, podéis llamarles, que van a ser M5, M3 y M1, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importante porque cada temporalidad, ¿vale?, tiene su propia estructura de mercado. Entonces, ponerlas todas juntas como si fuera un puzzle, ¿vale?, es lo que nos va a ayudar a entender si vamos a estar tradeando un trade que va a ser una continuación, lo cual podemos dejar correr a que se generen nuevos altos iguales, o tener el entendimiento de que vamos a estar tradeando un trade de retroceso y así tener un punto objetivo donde la mayoría de nuestro volumen va a ser cerrado. ¿Por qué digo la mayoría? Porque vais a ver que tanto Estefano como Wakar, como Wally, como yo, una cosa que hacemos mucho es hedging, que es tener compras y tener ventas, porque por mucho que tengamos una estructura de mercado, nuestros puntos estructurales pueden romperse. Entonces, si yo sé de una forma muy clara que viene un retroceso, vamos a poner, lo voy a dibujar aquí un segundo, y así todo el mundo me va siguiendo. Entonces, ¿vale? Si yo sé que tengo, bueno, si yo sé que tengo un impulso, ¿vale? Simplemente para que entendáis el concepto, pero yo sé que aquí está ocurriendo algo después del nuevo alto que se ha creado y empiezo a ver que mis temporalidades me indican que puede venir un retroceso. Ahora explicaré cómo leer todo esto correctamente, simplemente para que entendáis lo del hedge. Sabemos que, alineado con más cosas que se irán explicando, este trade tiene cierto potencial a que esto ocurra, ¿vale? Entonces, eso sería el retroceso. Entonces, nosotros vamos a estar vendiendo en esos puntos. ¿Por qué? Porque también hay que entender que este punto que ha creado un punto más alto, luego va a tener un punto de interés, que le vamos a llamar, en inglés lo llamo POI porque es Point of Interest. Otra cosa importante, voy a estar diciendo algunas palabras en inglés simplemente porque así cuando os unáis al Discord o lo veáis aquí apuntado, podréis ver todos los PDFs, no solo de la gente de español, sino de la gente de inglés, y así también entender la nomenclatura, que es importante. Entonces, esto le vamos a llamar Point of Interest, que es punto de interés. Entonces, cuando el precio llegue aquí, como nosotros entendemos que estamos vendiendo, pero es un retroceso, ahora explicaré cómo, perdón por la letra, ¿vale? De esta manera nosotros cerraremos el 80% de nuestro volumen de ese trade, porque ahora sabemos que el trade a favor de tendencia va a ser la compra, ¿vale? Pero ¿por qué yo dejo un 20% del volumen corriendo? Porque si este punto estructural, que me ha generado un punto estructural más alto, no es respetado, por lo cual acaba rompiéndose, mi trade de compra, que yo intentaba posicionar ahí, va a ser cubierto, la pérdida va a ser cubierta por esta venta, ¿vale? Entonces, ahora puede sonar un poco complicado, pero cuando entendáis estructura de mercado bien, vais a poder entender que es una lectura muy objetiva, que sabéis que hay ciertos niveles donde el mercado te va a reaccionar. Entonces es importante, porque ahora os enseñaré un ejemplo antes de que acabe el día de 2 trades en los que estoy de esta semana pasada, que son de euro-dólar, a favor de tendencia, pero que estoy esperando un punto de interés donde pienso que se puede dar la vuelta. Entonces, mis compras son, tengo un 1, no sé si es 1,30 o 1,25 y tengo un 1,10 o 1,11 corriendo desde el viernes. Los dos los tengo break-even, tengo ese punto de interés donde sé que se puede dar la vuelta. Cuando llegue ahí cerraré prácticamente la mayoría del volumen y simplemente estaré buscando ventas en el caso de que me dé las confirmaciones de temporalidad pequeña que también explicaremos mañana. Entonces, esto simplemente para que entendáis el proceso de hedging, ¿vale? Entonces, ahora voy a borrar esto y voy a explicar
cómo podemos alinear nosotros nuestras temporalidades altas con nuestras temporalidades de intradía, ¿vale? Entonces, como vemos ahí en ese cuadro, tengo daily, que es el gráfico diario, va a ser de color negro, y el gráfico de H4 va a ser de color rojo, ¿vale? Así os lo podéis ir dibujando. Perfecto. Vale. ¿Qué es esto? Lo voy a volver a dibujar simplemente para que todo el mundo me vaya siguiendo, ¿vale? Cuando yo tengo un impulso de nuestro gráfico diario, ¿ok? Significa que el diario ha creado un lower high que ha vuelto a crear un nuevo lower low. Lógicamente esto es un gráfico diario. Dentro del gráfico diario, recordad que el mercado es fractal. Una temporalidad menor va a tener otra estructura de mercado. Entonces, cuando nos movemos una estructura de mercado de H4 o H1, que es la que voy a estar dibujando ahora en rojo, dentro de ese impulso limpio de velas que vamos a ver en TradingView, vamos a tener una estructura interna, ¿vale? Esta estructura interna va a estar compuesta por lower highs y lower lows en H4, ¿vale? Va a tener su propia estructura. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto es lo que nos va a permitir entender si estamos a favor de tendencia o en contra. Entonces, cuando se crea todo esto es simplemente teoría, ¿vale? Luego voy a estar enseñándolo con ejemplos de PDFs para que los veáis aplicados en TradingView, ¿vale? Pero ahora, cuando un nuevo lower low se ha creado en el gráfico diario, ¿cómo voy? Un segundo. Supongamos que esto venía así, pam, pam, y aquí tenemos un lower high que se ha creado un lower low, ¿vale? Esto es nuestro gráfico diario, recordar. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo eso, va a haber dos cosas, voy a apuntar aquí, dos cosas que vamos a estar buscando después de que un nuevo lower low se haya creado, ¿vale? Esas dos cosas van a ser, un BOS, que lo vais a ver mucho escrito, que es Break of Structure en inglés, rompimiento de estructura, lo menciono para los PDFs, ¿vale? Entonces vamos a estar buscando un rompimiento de estructura o vamos a estar buscando, vamos a estar buscando una acumulación o distribución de Wyckoff, ¿vale? Estos van a ser las dos cosas que vamos a estar buscando una vez se crea un nuevo lower low. Entonces, el diario crea un nuevo lower low en comparación al anterior. Se me ha quedado un poco corto, pero bueno, todos lo entendéis, ¿vale? Entonces crea un nuevo lower low y de ahí supongamos que el mercado me genera un rompimiento de estructura. Vale, ahora, ¿qué es un rompimiento de estructura? Antes de ir a eso. Un rompimiento de estructura es cuando yo tengo una serie de lower highs y lower lows, ¿vale? Que son, recordar, esto es muy simple decir, pero luego os vais a dar cuenta ahora cuando estéis haciendo backtesting que le habéis estado llamando muchas veces lower high a algo que no ha creado un lower low, ¿vale? Eso es muy importante. Un lower high no es un lower high si no tiene un lower low, ¿vale? Eso es muy importante. Un lower high no es un lower high si no tiene un lower low. Y un lower low, para que sea un lower low, tiene que ser un punto más bajo que el anterior. Entonces lo digo porque se va a ver muchos casos que vamos a ver algo así. ¿Vale? Entonces esto esté fallando en crear un lower low y de repente el mercado te rompa. Y entonces nosotros estemos buscando una venta en esos niveles. Y por eso también falla. Y de eso va a haber también muchos ejemplos. ¿Vale? Entonces muy importante. Un verdadero punto estructural, esto se aplica también si fuera en una tendencia alcista, ¿vale? O sea, lo mismo igualmente. O sea, para que sea un higher low tiene que ser un higher high y el higher high tiene que ser anterior al anterior alto, perdón. Entonces, ¿cómo se genera un rompimiento de estructura? Se genera cuando mi último lower high, que ha creado mi último lower low, ¿vale? No es respetado. Me da igual si es por un pip, por 5 o por 10, ¿vale? Una vez vemos que no es respetado, aquí es lo que tenemos un break of structure, ¿vale? Un BOS, o como lo queréis llamar, un rompimiento de estructura, ¿vale? Entonces, cuando
ahí se rompe. Ahora lo que sabemos es que lo que viene va a ser un retroceso. Y en ciertos niveles que estaremos explicando, ahora es donde nosotros estaremos buscando compras generando alto más alto que el anterior, porque ahora ya tenemos ese verdadero rompimiento de estructura, ¿vale? Un poco más adelante, en un ejemplo de un PDF, estaré explicando también lo que es el complex pullback, ¿vale? Que es lo mismo que retroceso complejo, ¿vale? Eso lo estaré explicando un poco más adelante. De momento, básica estructura de mercado, lower highs, lower lows, rompimiento, ya puedo entender que ahora viene un cambio de tendencia, ¿vale? Recordar, esto se puede dar en cualquier temporalidad, ¿vale? Luego iremos poniendo las piezas juntas, pero para que lo sepáis, esto se puede dar desde un diario, un H4, un H1, M15, M1, lo que sea, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos esto, ¿vale? Ahora, una vez se ha creado el nuevo lower low, recordar, vamos a buscar dos cosas. Rompimiento de estructura o Wyckoff. Wyckoff no lo voy a estar explicando hoy, lo cual simplemente lo menciono para que lo tengáis apuntado, pero no voy a estar haciendo ejemplos de ellos hasta que explique lo de Wyckoff. Entonces, ahora se crea un nuevo lower low. Recordar, estamos en el gráfico diario, son las líneas negras, y ahora vemos como H4 o H1, lo voy a poner de color azul mismo, el último lower high que ha generado mi último lower low no se respeta y ahora tenemos un rompimiento de estructura. Eso me quiere decir que lo que viene ahora es un retroceso y en ciertos niveles, ya explicaré, estaré buscando la compra. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esto. Un segundo. Entonces, ¿qué es lo importante entender aquí? ¿Vale? Para ir poniendo cosas juntas. Yo sé que mi gráfico diario es bajista, lo cual mis temporalidades altas sabemos que están en una tendencia bajista. Lo único que estoy teniendo una temporalidad alcista está siendo H4, H1. ¿Vale? ¿Qué me indica eso? Eso me indica que esta temporalidad está alcista para que el gráfico diario retroceda. Voy a simplemente preguntaros en el chat, no sé si estoy yendo muy rápido o muy lento, porque de normal voy un poquito hasta más rápido con los de inglés y luego hay gente que me dice que hablo muy rápido, entonces voy a preguntarlo porque quiero que todo el mundo lo esté siguiendo. ¿Está perfecto? Vale. Vale, genial. Vamos bien, vale, perfecto. Entonces, simplemente H4 y H1 se ponen alcistas con el propósito de generar un retroceso de nuestra temporalidad más alta. Entonces, ahora nosotros estamos buscando compras, pero vamos a entender que en un cierto nivel institucional, que ya explicaremos, esas compras tienen que ser cerradas al 80% o al 100% a su totalidad. Ahí cada uno tiene que hacer un poco lo que quiera. A mí me gusta el 80 porque de esa manera, cuando esté buscando ventas en este punto de ahí, menciono lo de antes. Tengo un hedge y si es el 20% que me queda acaba rompiendo este punto estructural, lo que me acaba dando es que este punto le estaba buscando ventas, pues recupero simplemente el stop loss. Pero vale, entonces, ¿ahora qué ocurre ahí? Simplemente para no dibujarlo otra vez, ahora os lo voy a enseñar ahí. Ahora llega a ese punto de interés del gráfico diario que estamos mencionando, ¿vale? Y ahora, voy a borrar esto un segundo. Vale. Ahora llegamos a este punto de interés que ya tenemos, en el cual H4, una vez llega, o H1, vemos cómo el mercado nos tira un nuevo higher low que crea un nuevo higher high, no es respetado, tenemos un rompimiento de estructura otra vez a la baja, ¿vale?
Y entonces ahora yo en el mapita que me haga o en los apuntes que me haga me pongo, vale, el gráfico diario es bajista y son mis temporalidades altas y ahora H1 o H4 son bajistas también, lo cual las tengo alineadas, ¿vale? Entonces ahora, una vez el mercado retroceda, ya explicaré los dos niveles que vamos a estar buscando ventas, no lo voy a explicar ahora. Ahora simplemente quiero que entendáis la estructura. Cuando esto vuelva, vamos a estar buscando ventas, ¿vale? Estas ventas, como son a favor de tendencia, ¿vale? Lo que estaré haciendo es vender en mi nuevo lower high del gráfico diario, que debe generar un lower low del gráfico diario, ¿vale? Y de esa manera, ahora lo que ya entiendo es mi compra, esto era contratendencia sobre mis temporalidades altas, o estoy tradeando un retroceso, ¿vale? Y luego, una vez llega a este nivel de aquí y estoy vendiendo, ahora lo que estoy tradeando es un trade a favor de tendencia o una continuación, ¿vale? Y de esa manera es como uno, cuando alinea esas temporalidades altas, es cuando puede aguantar esos trades por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. También importante decir, te puedes fijar solo en las temporalidades de H4, H1, M15, pero entonces tienes que entender que mirar simplemente las del diario como puntos objetivo, ¿vale? Si quieres considerarte un trader un poco más de intradía, pero eso, bueno, eso lo iremos cubriendo un poco más. Pero simplemente para que tengáis ahora mismo el concepto básico. Simplemente ponerme en el chat si está quedando todo claro y así continuamos. Vale, genial. Entonces, ahora, bueno, esto simplemente que aquí, simplemente para que lo sepáis, es lo que acabo de decir, ¿vale? Es cuando tengo mi semanal y mi diario son bajistas, pero mi H4 es alcista, pero mi H1 es bajista, realmente solo tengo H4 alcista. Entonces, como solo tengo H4 alcista y H1 ya ha llegado aquí y me está dando este rompimiento de estructura, realmente el objetivo de H4 ya se ha acabado, que era generar ese retroceso. Entonces, lo que voy a estar tradeando una vez tengo este tipo de modelo es una continuación, ¿vale? Esto es en el caso de una tendencia bajista. Y una tendencia alcista es exactamente igual, pero al revés. Simplemente lo cambiáis todo al revés y ya está. Esto es un escenario bajista, ¿vale? Y luego tienes este escenario también, que simplemente es en un escenario bajista, tienes tus temporalidades altas, que simplemente temporalidad alta en inglés la abreviación es HTF, ¿vale? Entonces cuando las tienes la semanal y la diaria bajistas, pero H4 y H1 es alcista, puedes estar buscando compras, que son estas de aquí, y que van a ser un retroceso global, ¿vale? Entonces simplemente como para resumir todo lo que hemos visto. Vale, entonces ahora voy a estar pasando al primer PDF, ¿vale? En este caso va a ser CAD-JPY, va a ser el canadiense con el yen, ¿vale? Y aquí ya voy a estar empezando a enseñar ejemplos desde TradingView y enseñando un poco cómo se puede romper esto para que lo entendáis. No voy a estar buscando entradas de mercado, es simplemente que todo el mundo entienda la base de estructura de mercado. Entonces, ahora mismo, el CAD con el yen, como podéis ver ahí, desde una temporalidad semanal, ¿vale? Entonces, desde una temporalidad semanal, yo lo que aprecio es que tengo un lower high que crea un lower low. Este punto es más bajo que el anterior, ¿vale? Entonces, yo ahora entiendo que esta pierna, por llamarlo de alguna manera, ese movimiento bajista, es mi temporalidad alta. Lógicamente, al final como trader uno quiere mejorar y quiere empezar a tradearlo todo. No es necesario tradear este retroceso. Nosotros vamos a enseñar cómo. Al final tú lo que puedes hacer también es esperar que el mercado llegue a esos niveles. Pero claro, eso puede tardar, como podéis ver ahí,
1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Creo que ninguno de vosotros quiere esperar 6 semanas a poder meter un trade. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vale, una vez se genera el nuevo bajo más bajo, el nuevo lower low, me tengo que fijar en ese hueco de ahí, en esa acción del precio, que me está diciendo una temporalidad más baja. Recordar, las dos cosas que vamos a buscar van a ser un break of structure y Wyckoff, ¿vale? Entonces, ahora ese es el semanal, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir al gráfico de H4, ¿vale? Lo voy a dejar así un poco para que podáis ver los dos PDFs y así podáis estar un poco entendiendo dónde estamos. Este punto de aquí es mi lower high y este punto de aquí es mi lower low, ¿vale? Desde un gráfico semanal, el de arriba, ¿vale? Y el de abajo es simplemente a vistas de un gráfico de H4. ¿Por qué es importante eso? Hay una pregunta que os tenéis que hacer todo el rato, o por lo menos yo me la hago y me sirve bastante para ser lo más objetivo posible. Es cuando yo veo un rompimiento de estructura, como es este caso, recordar el último lower high que crea un último lower low, ¿vale? Se rompe y tenemos un BOS, ¿vale? Un break of structure. Cuando se hace ese rompimiento de estructura, te tienes que preguntar, ¿vale? ¿Cuál es el propósito de que H4 rompa estructura? ¿Vale? Y ahí es cuando dices, el propósito de este rompimiento de estructura es empezar una tendencia alcista e irnos a nuevos niveles más altos superando estos de aquí, ¿vale? Ese propósito es objetivamente erróneo. Lógicamente, luego puede llegar el mercado que H4, H1 nunca cambie y siempre continúa alcista y entonces se genera el rompimiento de estructura desde una temporalidad más alta. Eso puede ocurrir, pero desde un punto de vista objetivo no es lo que más pasa. Entonces, yo sabiendo eso, cuando veo el rompimiento de estructura, yo espero y en ciertos niveles que ya estaremos explicando, buscamos una compra, ¿vale? Esta compra ahora viene aquí, importante, fijaros esto un segundo, simplemente el detalle para que lo veáis, y por eso es importante tener estructura de mercado. ¿Cuántos de aquí saben, ponedme en el chat, cuántos de aquí saben ya algo de Smart Money? Uno, dos, un poco, bien, genial, veo que la mayoría, vale, genial. Vale, simplemente para los que no lo sabéis no pasa nada, simplemente para los que lo sabéis, esto es para que os fijéis por qué este tipo de trades en venta, desde una vela institucional, por eso estos trades no acaban generando bajos más bajos, porque eso es un trade en contratendencia. Tenéis que entender que acabamos de romper estructura, que ahora esto está retrocediendo y que esto debe crear altos más altos por encima de eso. Y entonces ahora tenemos este pequeño engaño para atrás de retroceso, pero acaba generando altos más altos. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Vale, ahora H4 y H1 se ponen en una situación alcista, ¿vale? Y estamos llegando a un nivel objetivo, que ya explicaré el punto de interés, del gráfico semanal, ¿vale? Entonces, recordar qué es lo que tenemos que buscar ahora. Hay que empezar a entender si el precio empieza a distribuir o empiezan a haber rompimientos de estructura, lo que me está empezando a señalizar es que mis temporalidades de intradía se están alineando con las otras, lo cual va a venir un trade a favor de tendencia. Entonces, si yo ahora hago un poco de zoom aquí, aunque veis que se ve un poco difundido, simplemente fijaros, este nivel de aquí genera un alto más alto, ¿lo veis? Por poquito, pero lo genera. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi nuevo punto estructural? Ese es mi nuevo higher low que crean mi nuevo higher high. Eso mirado desde un punto de vista estructural. ¿Qué ocurre? Fijaos lo que ocurre. Ahora lo que yo veo es que cuando se genera el retroceso,
impulso, retroceso, hay cierta inyección de compradores intentando generar, ¿qué? Un alto más alto, porque al final la estructura era alcista en H1, H4, pero como estás ya en ciertos niveles del semanal en los que el precio empieza a distribuir o empieza a cerrar las órdenes de compra para empezar a abrir las órdenes de venta, las instituciones y fondos de inversión, aquí vemos que empieza a fallar la estructura. Ya vemos como este nivel de aquí rompe para abajo. Y aquí lo que se genera es... Ups, se me ha ido todo. Aquí lo que se genera es, si lo podéis ver bastante claro, creo, un BOS, ¿vale? Entonces, ahora, una vez se genera ese rompimiento de estructura, ¿qué ocurre? Que ahora simplemente poniendo en conjunto mi gráfico diario, que era mi gráfico semanal, diario, mi temporalidad alta, que era bajista, lo pongo alineado con mi temporalidad de H4 o H1, que ahora se está poniendo bajista, cuando el mercado retrocede a ciertos niveles, que también estaremos explicando el por qué, yo aquí estaré buscando ventas, ¿vale? Estas ventas no van a ser cerradas en estos niveles de aquí, para los que entiendan un poco de, para los que entiendan un poco de Smart Money, ¿vale? Ni en niveles ahí. ¿Por qué? Porque lo normal ahora es que estoy yendo a favor de tendencia, tengo mi temporalidad mayor con este impulso, ahora mis temporalidades pequeñas, mi order flow está empezando a ir bajista. Lo normal es que, fijaros, el movimiento institucional genere un bajo más bajo que el anterior, ¿vale? Entonces, una vez se genera un bajo más bajo, ahí es donde yo puedo ya cerrar el trade, porque básicamente un trade así, de la manera en la que entramos, una venta de ese calibre puede ser un 1,50, un 1,60, ¿vale? Os enseñaremos muchos ejemplos en los que los rompamos completamente, desde un gráfico diario hasta un gráfico de M1, que es donde se va a meter la entrada, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Cuando esto ocurra, vemos que se crea un bajo más bajo. A mí personalmente me gusta volver a mirar mi temporalidad alta para no perderte en estas temporalidades y en ese ruido que le llamo a veces yo. Entonces, cuando a veces no lo veas claro, una temporalidad más alta siempre te va a dar un poco más de claridad. Entonces, a lo que vemos es un nuevo lower high, que era donde nosotros estábamos vendiendo, en ese nivel de ahí. Lo que vemos es que donde estábamos vendiendo ahora ha generado un nuevo lower low, un poco más bajo que ese bajo, ¿vale? Recordar ahora cuál es la segunda cosa que también podemos buscar, aunque aún no la sepáis, pero para que lo vayáis viendo. Una vez se genera un nuevo bajo con respecto al anterior, se saca liquidez, las instituciones cierran parcialmente órdenes o empiezan a recoger. El cambio de volumen es porque empiezan, simplemente no es que inyecten compras de una, es que el proceso de acumulación, que ya lo explicaré, básicamente es porque tú empiezas a ver esa acumulación, que espérate, lo vais a ver aquí mucho más clara, es porque instituciones empiezan a cerrar órdenes de venta. Entonces, cuando cierran sus órdenes de venta, por eso se generan esos movimientos así hacia arriba. No es porque estén inyectando compras, es porque están cerrando sus órdenes de venta. Entonces, eso generan ciertos retrocesos, porque le sacan 1.000.000 de lotes, ¡fum! Pero 1.000.000 de lotes le sacan de los de venta. Entonces, el mercado coge fuerza hacia arriba porque está perdiendo esa fuerza de esa oferta o esa fuerza de vendedores. Entonces ya lo estaré explicando más en detalle, pero ahí lo que se genera ahora es una acumulación. ¿Cuál es el propósito? Recordar la pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el propósito de esta acumulación? Pues como estoy después de un bajo más bajo de mi gráfico semanal, ¿vale? El propósito ahora es generar una acumulación de órdenes para venir a cerrar ciertas ineficiencias del mercado, que ya estaremos explicando en otro bloque también, y de esa manera puedo buscar compras, ¿vale? Cuando estoy buscando compras, como yo ahora también tengo claro que este es mi nuevo lower high
que crea mi nuevo lower low. Ahora voy a estar buscando compras aquí, pero lo mismo, me voy a estar saliendo de una forma objetiva en esos niveles, o por lo menos un 80%. Cuando esto llega ahí, ¿vale? El precio genera una cierta distribución que también está explicando, un cierto rompimiento de estructura. A veces puede darnos una entrada, otras veces a lo mejor no la tenemos, eso también puede ocurrir. Y entonces lo más importante que quiero explicar aquí es como aquí vemos que el precio aquí empieza a cambiar un poco el order flow, que podríamos pensar que viene a ciertos niveles para poder seguir vendiéndolo y fallamos, ¿vale? Eso es normal, o sea, lo normal es que uno no va a acertar el 100% de sus trades. Entonces, con cierto manejo de riesgo, aquí perderemos un trade, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Entonces, ese trade del 1%, pongamos que lo perdemos, pero lo que nos está dando ese trade es un entendimiento mayor, y es que recordar mi temporalidad semanal era un lower high que crea un lower low. Este área de aquí debería haber creado un nuevo lower low, ¿vale? Desde un punto de vista semanal, esta inyección de ventas debería haber generado esa nueva pierna, ese nuevo bajo, pero falla. Cuando el mercado falla, vemos que falla básicamente porque me rompe estructura, ¿vale? Y tenemos un rompimiento de estructura. Entonces ahora yo tengo que cambiar mi tendencia. Ahora yo lo que venía una tendencia bajista, ahora es una tendencia alcista. Entonces lo que viene ahora va a ser un retroceso. Entonces yo ahora ya entiendo que este es mi nuevo higher low. Recordar, simplemente lo que tengo aquí en inglés puesto es, este higher low no es válido hasta que no ha generado un higher high. Y en este caso el higher high tiene que romper estructura porque es una tendencia bajista. Entonces por eso lo tengo de color azul. Lo tengo de color azul simplemente porque hasta que no generó el alto más alto y el rompimiento de estructura, este punto estructural no era válido aún. Ahora ya lo es. Ahora ya es un punto estructural válido, ese punto ha generado un alto más alto, ahora lo que venga dentro va a ser un retroceso, ¿vale? Entonces, lógicamente, en una temporalidad de H4 vamos a ver su estructura interna. Entonces, ahora uno tiene este nivel de aquí que ha generado otro nivel. Fijaos cómo el precio empieza a comprimirse cuando viene a acercarse a generar ese rompimiento de estructura. Vemos que empieza a perder fuerza lo que son los compradores. Entonces, una vez tenemos este rompimiento fuerte, última inyección de compras antes del rompimiento, ya estaré explicando por qué eso será un punto de interés, pero ahí podemos estar buscando ventas. Recordando que estas ventas van a ser el retroceso de mi temporalidad más alta, lo cual mi punto objetivo ahora va a ser ese nivel primero. Este nivel ya también estaré explicando por qué exactamente ese nivel. Tenemos un trade muy objetivo, ya lo vais a poder ver, que requiere dos niveles muy específicos donde vamos a estar buscando compras o ventas, ¿vale? Ese nivel. Fijaos lo que ocurre. El precio llega ahí, venía generando lower highs y lower lows, nuevo lower high porque me genera un nuevo lower low, pero algo ocurre en este punto de interés. Primero de todo, ese punto de interés se alinea con una zona de sensibilidad que también estaremos explicando, una zona de demanda. Pero la segunda cosa es que cuando toca este pequeño punto de interés, tenemos que mi último lower high que ha generado mi último lower low se rompe. Ya tenemos un rompimiento de estructura en H4, lo cual me dice que mi temporalidad alta, que era la del semanal, que era alcista, ahora tiene alineadas H4 o H1, lo cual alta e intradía está alineada en alcista, lo cual sé que mis compras voy a poder buscar un alto más alto que ese punto. ¿Vale? Importante aquí simplemente, si os queréis fijar en el detalle, fijaros cómo se genera, para los que tengan un poquito más avanzados, cómo se genera cierta liquidez, cierta sacada de liquidez que también está explicando, o una pequeña distribución. ¿Por qué se genera esa distribución? Exactamente lo mismo. Después de generar
un rompimiento de estructura, un alto más alto que ese alto, esto es H4, pues seguramente M15 esté generando esa distribución de órdenes para ahora venir a ese nivel. Pero siempre no hay que perder o el entendimiento de en qué temporalidad estamos, para entender que esta distribución no es para generar bajos más bajos, sino para generar un retroceso de H4 después del rompimiento. Luego podemos ver como este punto es un válido higher low porque me genera un alto más alto, lo cual cuando el mercado viene, luego podemos ver incluso el order flow muy limpio luego ahí, que me dan oportunidades de compras para generar un alto más alto. Vale, me está todo el mundo siguiendo por el momento. Esto es simplemente el primer ejemplo. Aún me queda un poco más para acabar este, pero tengo bastantes, o sea, me queda bastante, pero para que todo el mundo me vaya siguiendo. Todo el mundo claro, ¿verdad? Aquí llamas order flow. Eso todo lo estaré explicando un poco más adelante, sin problemas. Simplemente ves tomando un poco de notas en el sentido de que estoy mencionando order flow, estoy mencionando liquidez y todas esas cosas luego también serán explicadas. Vale, entonces, ahora, desde un punto de vista semanal, ¿dónde estoy comprando? Estoy comprando en el punto más bajo posible para ese nuevo alto más alto, en ese nuevo higher low que genera el nuevo higher high. Fijaos ahora esto que ocurre, y esto recuerdo que lo estaba también tradeando, en este caso con Wakar. Generamos este alto más alto con respecto al anterior y entonces se empieza a generar una distribución de órdenes. Entonces Wakar y yo recuerdo además que estábamos buscando, estar explicando el por qué, buscando ventas. ¿Y dónde buscamos ventas? Después de que se me generó el rompimiento de estructura. Se me genera ese rompimiento de estructura alineado con una distribución de Wyckoff y cuando el precio vuelve a ciertos niveles estaba buscando una venta. Esta venta la estaba buscando específicamente en este nivel un poco más bajo, pero fijaros, saca cierta liquidez, también algo que estaré explicando más adelante, no os preocupéis, y después continúa su curso a un punto más alto. Lógicamente esto es un gráfico H4, me saca break-even, ¿vale? Pero entiendo que esta venta mía era un retroceso, lo cual esto podía ocurrir. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Veo que el gráfico de H4 sigue generando impulsos alcistas, pero cuando me voy al gráfico semanal no veo aún gran cosa, lo que me refiero por esto es que esta pequeña inyección de ventas, que era la que yo estaba intentando vender desde H4, eso no es un punto estructural, simplemente para que lo sepáis, el punto estructural es este impulso, ¿vale? Entonces simplemente yo he fallado en ese retroceso, pero ahora si se genera otra cosa en H1, H4 por ahí, puedo seguir vendiéndolo porque este retroceso tiene que ocurrir. Importante, no significa estar peleando ese retroceso, pero si se ve algo limpio, sigue siendo válido, ¿vale? Entonces, cuando llega a estos niveles, fijaos lo que vuelve a ocurrir. Esto es un gráfico de H4, ¿qué ocurre? Este nivel de aquí genera un alto más alto, ¿vale? Luego tengo una inyección de compras aquí, ¿vale? Que aún está dentro del impulso, que ya lo estaba explicando. Complex pullback. Luego explico un poco más adelante en otro PDF que es más claro qué es, ¿vale? Y ahora veo que el complex pullback no es un complex pullback, sino que rompe el nivel estructural. Cuando rompe este nivel estructural y se me ocurre un BOS, un rompimiento de estructura, me fijo de dónde viene ese rompimiento, viene de estos niveles de ahí y estoy buscando ahora la venta desde ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora H4 se ha puesto bajista, semanal me acuerdo que era todo ese impulso, lo cual sé que el mercado tiene aún niveles a los cuales puede venir. También estaremos explicando esos niveles. ¿Vale? Entonces, lo mismo, ahora lo que veo que es que de repente el mercado empieza a venir y viene un poco más hacia abajo, pero si os fijáis, H4 siempre respetando una estructura bajista, lo cual yo aún no cierro mis ventas. Pero aquí viene a cierto nivel, el cual respeta mi impulso semanal, no me lo está sacando, no me está rompiendo estructura, y ahora veo como este punto de aquí rompe estructura de mi último.
lower high, que crea mi último lower low. Y se produce ese break of structure. Después de eso, un segundo, ¿vale? Después de eso, simplemente lo que ya estoy buscando después de ese break of structure es en el entendimiento de que si el semanal es alcista y H4 se me vuelve a poner alcista, esto va a ser un trade de continuación y cuando viene a ciertos niveles que estaremos también explicando, genera un punto más alto, un retroceso y un punto más alto. Se genera un alto más alto que el anterior y cuando se genera un alto más alto que el anterior, para los que seáis un poco más avanzados, aunque se vea un poco mal, aquí ya podéis ver que después de generar ese alto más alto, aquí ocurre algo en una temporalidad más pequeña. Vemos una pequeña distribución de órdenes, seguramente en M15. ¿Vale? Y entonces, esa distribución yo la estoy buscando en ventas, recordando que es un retroceso porque este era mi impulso global, lo cual en ciertos niveles me voy a estar saliendo y esto es lo que puede ocurrir a veces. Al final va a haber un punto en el que haya un rompimiento de estructura. Entonces, ese rompimiento de estructura ocurre ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, quiero que saquéis de este bloque también ahora mismo, ser objetivos. Porque si todo el rato intentáis aguantar, por ejemplo, este tipo de trades desde aquí, especulando que se rompan niveles estructurales, el día que ocurra vais a hacer un 1.300, ¿vale? Cierto. Pero la mayoría de veces, desde un punto de vista objetivo, no vais a estar cerrando parciales o cerrando trades que son a lo mejor un 1.20 hasta aquí, que pueden pagar ya bastante bien, o un 1.40 o un 1.10, me da igual, dependiendo obviamente del stop loss, ¿vale? Pero siendo objetivos. Y en cambio, estos de aquí sí que te van a poder dar a mayor, siendo más objetivos, esos unos 100, si entras bien, unos 50 o obviamente lo que tenga que ser, porque estos son a favor de tendencia y ese es contra tendencia. ¿Vale? Entonces, veo que está quedando todo bastante claro, imagino. Ahora vienen más ejemplos. Déjame que va agua un segundo y seguimos. Vale, genial. Entonces, esto era simplemente un ejemplo. Esto era simplemente el CAD con el yen. Ahora vamos a enseñar otro ejemplo que va a ser el australiano con el dólar. ¿Vale? Lo mismo, desde una temporalidad semanal, me fijo y veo, aquí voy a venir la explicación del que es el retroceso complejo o complex pullback, pero lower high que crea un lower low, lower high que crea un lower low, retroceso, lower high que crea un lower low. ¿Vale? ¿Qué es un retroceso complejo? Simplemente es la manera que le llamo, creo que le saqué el nombre, pero simplemente por ponerle un nombre, es el retroceso complejo simplemente es cuando yo tengo un lower high que crea un lower low, me da igual la temporalidad, ¿vale? Hay veces que tenéis que entender que el mercado no va a ser tan limpio como yo lo estoy dibujando, ¿vale? No va a hacer esos movimientos limpios de todo velas seguidas para abajo, todo velas alcistas para arriba en el retroceso. El mercado va a subir luego de una forma eficiente que se llama. Esa forma eficiente de subir lo que te da es este tipo de retrocesos, ¿vale? Que son, por eso voy a poner entre comillas, pero son como higher lows y higher highs. Higher lows y higher highs. ¿Por qué digo entre comillas? Porque tenéis que entender que la razón por la que vemos esos higher lows y higher highs en esta temporalidad, aunque sea el semanal, es porque como es una temporalidad semanal, ¿vale? ¿Cómo se tiene que producir el retroceso del semanal? Tenemos que ver el gráfico diario alcista. Entonces, este pequeño movimiento hacia arriba de higher lows y higher highs es simplemente el gráfico diario siendo alcista, que puede a veces repercutir en el semanal y hacerlo ver que es alcista. Pero ¿por qué no es alcista el semanal? Porque recordar,
tu punto lower high que genera tu lower low se tiene que romper para tener un rompimiento de estructura. ¿Vale? Esto lo estoy diciendo en el semanal, pero lo vais a ver en M15, lo vais a ver en M5, lo vais a ver en M1. El concepto se aplica de la misma manera porque el mercado es fractal. ¿Vale? Entonces, importante eso. Simplemente ponerme en el chat rápidamente. ¿Ha quedado claro lo que es un complex pullback? Álvaro, buena pregunta. Si el quiebre es una vela cerrada o basta con un mechazo. Basta con un mechazo, pero luego hay una pequeña diferencia entre sacada de liquidez y mechazo, pero basta con un mechazo. No tiene que ser el cuerpo de la vela completo. Y eso lo explicaré también cuando explique liquidez, etcétera. Y con ejemplos. No quedó claro. Vale, lo voy a volver a explicar muy rápido, aunque veo que la mayoría sí lo han tenido claro. Es un complex pullback que es simplemente cuando tú tienes un punto estructural, recuerda que un punto estructural tiene que ser un punto que ha generado un bajo más bajo. Entonces, es este de aquí. Déjame que lo borre todo y lo vuelvo a hacer rápido. Entonces, yo tengo un lower high que crea un lower low. Yo tengo un lower high que crea un lower low. Yo tengo ese impulso. Recuerda, ¿cuál es tu punto estructural ahora? Ahora mismo tu mercado semanal, ¿vale? Es bajista. Hasta que no se rompa ese punto, tú estás en un mercado bajista, porque esta es tu pierna bajista, ¿vale? Todo lo que ocurra dentro va a ser un retroceso, ¿vale? Entonces, todo lo que ocurra dentro puede ser tan bonito como subir para arriba así con 4 velas, pero puede ser muchas veces que el mercado suba de una forma más eficiente, que es llenando las ineficiencias que ha dejado por aquí, que ya lo explicaré, ¿vale? Entonces, esa forma eficiente de subir da muchas veces ese movimiento de higher lows y higher highs. Y aparte, entiende que estás en un gráfico semanal. Esto en un gráfico diario lo que va a ser es, fíjate lo que es. Un segundo para que lo veas. Esto en el gráfico diario lo que va a ser un lower high que crea un lower low. ¿Lo veis? ¿Todo el mundo lo ve? Crea un lower low. ¿Pero qué hace? Saca liquidez. Ya explicaré lo que es liquidez. Y después de hacer eso, te rompe estructura. Del gráfico diario, porque tu gráfico semanal es este. Es todo este impulso. Entonces te saca esto, te produce un cambio estructural, lo que viene ahora es el retroceso y ahora tú lo aplicarás lo mismo en H4. H4 te podrás estar vendiendo por aquí, pero cuando llegues a ciertos niveles buscarás compras otra vez. Y cuando llegues a este punto de interés que ya estaré explicando del semanal, ves cómo no se rompe, se respeta y aquí vamos buscando ventas. ¿Vale? Otra cosa importante aquí, ¿por qué aquí vamos buscando ventas en una temporalidad más pequeña? Para que vayáis aplicando las cosas de una forma, según lo voy mencionando. Este punto de aquí, ¿qué es? Esto es un daily, un diario higher low que ha generado un diario higher high, este impulso. ¿Vale? Si yo empiezo a ver que H1, que H4, que M15 me empieza a dar esas estructuras bajistas, yo sé que el mercado tiene que venir por lo menos a ese nivel. ¿Vale? Porque ahora se ha generado un alto más alto que en el diario y hemos venido a un punto de interés semanal. Entonces, cuando yo vea ese order flow o esas temporalidades un poco más pequeñas cambiando, yo sé que por lo menos el trade va a tener, voy a cambiar el color, va a tener este impulso, ¿vale? Pero aquí es donde viene la especulación. La especulación aquí viene que es que como entiendo mi temporalidad alta, no merece la pena cerrar el trade aquí con el potencial que tiene. Porque ese trade, sabemos que si me crea un bajo más bajo, son los trades que te van a dar 1.100. ¿Vale? Porque obviamente es un time frame semanal. ¿Vale? Entonces, ahora, simplemente, eso era para explicar el complex pullback. Desde una temporalidad semanal, ¿qué es lo que tenemos? Impulso, retroceso complex pullback, impulso. ¿Vale? Ahora me voy a la del gráfico diario, que es la que tengo aquí. Esta es el semanal y esta es el gráfico diario. ¿Vale? Fijaros. Quiero que lo podáis ver. Vale.
En el gráfico diario tenemos justamente eso, vemos como este impulso tiene esta mecha ahí que me da un pequeño impulso a la alza, que es exactamente este de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El semanal es bajista, pero el diario era alcista. ¿Vale? Entonces, cuando llega a cierto nivel, el diario intenta crear un nuevo higher high, ¿vale? Entonces hay una pequeña inyección de compras, ¿vale? Ahí se da una pequeña inyección de compras, pero esto falla en crear un nuevo higher high y me rompe estructura para abajo, ¿vale? Una vez se genera ese rompimiento de estructura, lo que yo tengo ahora es que el semanal es bajista y ahora el diario ha dejado de ser alcista, ahora el diario es bajista. ¿Vale? Y ya tengo incluso las dos temporalidades altas alineadas. Ahora voy a ver cómo se va moviendo todo y qué oportunidad me dan en intradía para poder entrar. Entonces, importante que recordéis, cuando se genera este rompimiento de estructura, vamos a pasar ahora solo al diario, el semanal no nos hace falta. Cuando se genera este rompimiento de estructura aquí, que este era mi último higher low, que había generado mi higher high, esto falla y ahora se rompe estructuras. Ahora yo lo que busco es un retroceso un poco más profundo, por norma general. Me gusta que vengas a ciertos niveles o puntos de interés más altos, ¿vale? Pero vemos que falla en llegar a esos niveles y eso puede ocurrir, ¿vale? Porque al final por eso no utilizamos Fibonacci, porque el mercado puede hacer un retroceso del 38, pero puede hacer un retroceso del 78. Nada te dice que a dónde puede ir. Entonces hay que ir adaptándose a lo que te va diciendo la estructura. Entonces, lo que me dice la estructura es que ahora esto no llega al punto de interés que yo quería, lo cual no he podido venderlo, pero ahora veo que este nuevo punto genera un punto más bajo que el anterior. ¿Vale? Entonces yo ahora tengo estos niveles estructurales, los marco para que los veáis. Tengo tengo un retroceso y tengo un nuevo impulso. ¿Vale? Entonces, este es un lower high válido porque crea un lower low válido por debajo del anterior. ¿Vale? Si nos podemos fijar aquí, se genera un lower low por debajo del anterior. Y como este era un punto estructural lower high, lower low, este de aquí, después de generar ese, lower high y lower low. ¿Vale? Entonces yo ahora ya tengo un nuevo punto de interés. Yo ahora no me estoy fijando en que el mercado llegue a esas zonas de arriba. Yo ahora sé que como esto es un gráfico diario, si el mercado llega a ciertos niveles de ahí, que también estaré explicando, ya puedo empezar a buscar ventas si una temporalidad más pequeña me lo empieza a indicar. ¿Vale? Entonces, simplemente para que lo sepáis, ahora vamos a bajar a H1 y H4 y nos vamos a estar fijando en esto y en esto. ¿Vale? Para que empezáis a ponerlo todo junto. Entonces, ahora nos vamos a H1. ¿Qué veo en H1? Vale. H1 tiene el lower high, que crea el lower low, del cual estoy hablando, el de aquí arriba. ¿Vale? Es este de aquí. Entonces, recordar, después de que se genere un nuevo lower low, ¿qué es lo que yo busco? Busco una acumulación, busco un rompimiento de estructura de una temporalidad más baja. Como el daily genera un nuevo lower low, ahora lo que yo veo aquí es como estos niveles de aquí se rompen a la alza y ahora tengo un nuevo punto de interés y voy a estar comprando el retroceso. Este punto de aquí genera un punto más alto que el anterior, sí, lo cual ahora cuando el mercado retroceda puedo estar buscando compras también. Tengo una, tengo dos, y esa es la razón por la que lo vais a ver muchas veces los que algunos seguiríais a Estefano de antes o a mí o lo que sea. Por eso muchas veces tenemos una, dos y tres entradas y luego de repente cerramos todas y ves la venta, porque entendíamos que esta era una compra y que cuando se llegaran a ciertos niveles, fijaros lo que ocurre. Se llegan a ciertos niveles del diario, ahora tengo impulso, retroceso, impulso más alto, nuevo higher low que genera nuevo higher high. Llega a este punto de interés que estaba mencionando y rompe estructuras. En cuanto me rompe estructuras, ya sé ahora que mi diario, que era bajista, y mi semanal también, ahora H1 se le acaba de alinear.
lo cual tengo que buscar ventas porque todo está en bajista. Entonces, después de ahí, recordar, para el que no le había quedado claro, esto es un complex pullback. ¿Por qué? Porque tú ves ese tipo de estructura de mercado, porque después de que H1 rompa para abajo, esto de aquí es M15 siendo alcista. Entonces ves este movimiento así llenando la ineficiencia que habíamos dejado. Y cuando llega a cierto punto de interés, podemos buscar ventas. ¿Vale? Lógicamente aquí no estoy bajando a M1, aunque todo se aplique igual, porque mañana hay un bloque de temporalidades pequeñas, donde solo estaremos enfocados en temporalidades pequeñas para que entendáis también cómo vender en estos niveles y qué confirmaciones esperar. ¿Vale? Entonces ahora mismo simplemente quiero que entendáis de verdad M15, H1, H4 diario para que podáis empezar a moveros por ahí. Luego, continuando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y por eso esto es importante. Fijaros, lo vais a ver mucho. Este punto de aquí genera un nuevo impulso, el cual rompe estructuras. Cuando el mercado retrocede a ciertos niveles, viene aquí. Pero este punto de aquí, ¿esto es un lower high? Ponérmelo en el chat. ¿Sí o no? Ese punto ahí es un lower high, ¿sí o no? Si no supiéramos lo que hay de aquí para adelante. Sí, sí, sí. Vale. Vale, no. No es, para toda la gente ha dicho sí, está bien, sabía que la mayoría fallarían, pero no es un lower high. La razón por la que no es un lower high es porque para que sea un lower high, recordar, para que sea un lower high, tiene que crear un lower low y no crea un lower low. Está generando bajos iguales, que está muy bien, es otra cosa, es otro concepto y es liquidez. Pero de momento como punto estructural no lo es porque tiene que crear un punto más bajo por el cual para poder saber que esto va a ser un punto válido de venta otra vez. ¿Vale? Entonces veo que se genera un rango, se acumulan órdenes y lo que sea. Pero aquí, ahora moviéndonos un poco más adelante, ¿vale? Ahora, esto no genera, esto de aquí da un pequeño impulso y ahora este nivel genera un nuevo bajo. Este bajo sí es más bajo que el anterior, lo cual esto sí es un lower high. ¿Vale? Porque sí ha generado un lower low, lo cual ahora cuando el mercado retroceda sí puedo estar esperando ventas de ese punto de interés que ya estaremos explicando por qué, ¿vale? Y entonces ahora aquí podemos ver también este retroceso complejo de una temporalidad más pequeña. Y ahora este punto de aquí genera un bajo más bajo, sí, porque este punto ahora sí genera un bajo más bajo que el anterior, lo cual esto es un lower high válido y esto es un lower low válido. Entonces, el precio viene a un punto de interés. ¿Vale? Recordad que vamos a tener dos zonas. Ya lo estaré explicando, pero hay dos zonas. ¿Vale? Entonces, para la gente que había puesto sí, no pasa nada, está todo bien. Pero ahora ha quedado claro el por qué. Ponedme en el chat si queréis y así entiendo que ha quedado claro. Vale, genial. Perfecto. Entonces, ahora esto simplemente vemos como el mercado, simplemente para recapitular un poco, toda esta acción del precio que estabais viendo en H1 era esta acción del precio de aquí. Entonces tú puedes entender que esto va a generar bajos más bajos, por lo menos que ese. Pero cuando luego también entiendes que hasta tu semanal es bajista, son esos trades que puedes aguantar. Porque hasta que no te dé una razón para no hacerlo, no tienes por qué, no tienes por qué cerrarlo. O, obviamente, si llega a un nivel en el que el trade está a 1,50, a mí me gusta tomar ciertos partidos. ¿Podrías haber tomado venta en el signo de interrogación? Sí, ahí sí. En este nivel sí. La primera vez sí. ¿Por qué? Recuerda que este punto de aquí, higher low, genera un higher high. Este punto rompe estructura.
¿vale? Lo cual esto sí es un punto válido, donde el mercado va a reaccionar, porque se han tenido que poner un nivel o un volumen de ventas muy gordo para que haya un cambio estructural, lo cual esto cuando retroceda, esto va a ser un punto de interés o una zona de oferta donde vamos a estar buscando ventas, ¿vale? Entonces, vale, eso ya hemos acabado con el australiano dólar. Ahora vamos a ir con el dólar con el canadiense, ¿vale? Entonces, dólar canadiense, como veis, todos ejemplos de los que la mayoría de ellos hemos tomado. Entonces, aquí, desde este nivel de aquí, se genera un impulso bastante grande, ¿vale? Esto que estamos viendo ahora es el gráfico diario, ¿vale? Entonces, lógicamente, el gráfico semanal WS, como lo queramos llamar en inglés o en español, va a ser este impulso alcista, ¿vale? Pero cuando al final llega a un cierto nivel, el gráfico diario empieza a generar su complex pullback, ¿vale? Este es mi nivel estructural semanal. Lógicamente queda muchísimo tiempo hasta que esto venga a cerrar estos bajos que ya ha venido, ¿vale? Entonces sabemos que en todo este tránsito podemos estar buscando ventas. Simplemente hay que esperar que el mercado nos dé la oportunidad más clara. Entonces, dejamos que el mercado se ponga bajista desde un gráfico diario, pum, va haciendo bajos más bajos, vale, perfecto. Ahora tenemos un lower high que ha generado un lower low, ¿vale? Ese es mi impulso. Cuando el mercado venga aquí, voy a estar buscando mis temporalidades un poco más bajas para ver si me da oportunidad de venta, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista semanal, vamos a apuntar las cosas. El gráfico es alcista, pero desde un punto de vista diario es bajista. Vamos a ver qué dicen mis temporalidades de intradía. Y así es un poco como también nos gusta a nosotros crear un caso. Como si fueras un abogado y tienes que ir a corte, pues nos gusta ir poco a poco creando un caso sobre el trade y creándole una historia para saber dónde tiene que ir si se van dando, por supuesto, nuestras confirmaciones poco a poco, ¿vale? Entonces, luego aquí, esto es la temporalidad de H4, ¿vale? Entonces, H4, esto es mi daily lower high, que genera mi daily lower low, ¿vale? Entonces, este es todo mi impulso. Como veis, H4 tiene su propia estructurita interna, tal. Entonces, cuando me genera un nuevo lower low, esto también puede pasar a veces. En este caso, H4 no me da una oportunidad de compra aquí, ¿vale? Vemos que el mercado sube muy rápidamente. No pasa nada, hemos perdido al fin y al cabo el retroceso. Sabíamos que esto hasta cierto punto teníamos que cerrarlo porque el mercado era bajista. Entonces, no nos da la oportunidad de compra, pero ahora vemos que ocurre algo. Se genera un impulso, se genera un retroceso a un punto de interés y de este nivel se genera un alto más alto, ¿vale? Entonces, ahora lo que ha pasado es, mi diario es bajista, pero H4 es alcista. Voy a ver qué ocurre. Cuando el H4 retrocede, ¿se respeta mi punto estructural? No. Se me genera un rompimiento de estructura de este nivel, ¿vale? Es verdad que este nivel no ha generado un bajo más bajo que este, pero no le hace falta, porque al final este es el nivel diario, este es el nivel al cual vamos a ir buscando en el futuro, pero de momento H4 ya te ha roto, voy a borrar un poco, H4 ya te ha roto esto de aquí que te había generado alto más alto, te ha roto. Ahora, ¿qué ocurre? H4 ya no es alcista, H4 es bajista. Esto ya está alineado. Vamos a esperar a que el mercado venga a un punto de interés para empezar a buscar temporalidades más pequeñas todavía. Esto es el puzzle del que hablo que hay que ir poniendo poco a poco. Entonces, aquí que vemos esta estructura interna, complex pullback, ¿por qué se ve así? Porque ahora nos vamos a ir a H1 y vais a ver por qué este complex pullback es porque H1 era alcista. Entonces, por eso tiene ese movimiento de esa manera. Entonces, ¿qué vemos ahora? Ahora voy a poner esto aquí para que lo podáis ver bien. Tengo marcadas las mismas zonas para que podáis ir siguiendo
los impulsos, ¿vale? Entonces, ahora el impulso de H4 es este que ha generado un bajo más bajo, y ahora lo que veo es una pequeña acumulación, no nos da oportunidad de compra al momento, no, después del rompimiento de estructura este de aquí, como podemos ver, el mercado no vuelve, ¿vale? Cosa importante, porque si el mercado no vuelve en este punto y el mercado continúa su curso para arriba y llena los niveles que queríamos que llenara, cuando el mercado venga aquí no voy a estar buscando compras, porque eso es contratendencia, ¿vale? Porque el propósito de H1 alcista ya ha acabado. Entonces, si esto viene al momento, genial. Si no, voy viendo cómo el precio desarrolla y veo que se genera un impulso, se genera un retroceso y esto genera un alto más alto. Este nivel ya no lo estoy buscando. Ahora me fijo en el nuevo impulso. Viene aquí, viene a un cierto nivel y me genera otro alto. Genera un retroceso y me genera otro alto. Viene a un punto de interés que ya explicaremos. ¿Y ahora qué ocurre? Mi último higher low que genera mi último higher high es roto. Se rompe a la baja. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Recordar, el diario era bajista, bueno, el semanal era alcista, diario era bajista, H4 era bajista y ahora H1 es bajista también. ¿Qué voy a estar buscando? Ventas. Y encima, para los que sabéis un poco ya de Smart Money, podemos entender aquí que tenemos un FU Candle que también estaré explicando más adelante, el cual podemos buscar ventas ahí. ¿Vale? Y ahora esto y aquí cuando venga estaré buscando ventas. ¿Estaré buscando compras ahí? No. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que este era mi impulso, que era este de aquí, que había roto estructura de mercado en H4. Este era mi retroceso, ahora estoy vendiendo ahí. Y ahora este impulso que ha generado un bajo más bajo, perfecto. H4 lower high, que ha generado H4 lower low, lower high, lower low y mi impulso diario. Ahora cuando el mercado retroceda, ¿qué voy a buscar? Que ya irá por el bajo más bajo del diario, porque ahora tengo todo bajista. Y luego cuando se rompe este bajo, simplemente para recordarlo, recordar cómo se genera un retroceso después de que se saca el último bajo, se espera una acumulación de órdenes o un rompimiento de estructura. Vemos que esto ya no va creando bajos más bajos, respeta al principio los puntos estructurales, pero ya no va creando bajos más bajos, cambio de tendencia, rompe estructura, retroceso, compras. Llega a un punto de interés, ¿qué vemos? Segundo, impulso, retroceso, impulso, se rompe estructura, ahora retrocede, pero muy poco, no tenía suficiente fuerza para esos puntos de interés. Este punto de aquí genera un punto más bajo con respecto al anterior. Mercado retrocede, punto de interés, buscamos ventas en M1, ¿vale? Que ya también estaré explicando. Y ahora vemos ese order flow yendo a la baja y buscando esos bajos. Pero ahora, lógicamente, nos vamos al gráfico diario. Entonces, has podido buscar la primera oportunidad de ventas ahí y la segunda de ventas ahí. Como podéis ver desde un gráfico diario, ya entendéis una estructura más limpia, sabéis que tus ventas de aquí y tus ventas de aquí no las vas a cerrar ahí, porque yo creo que todo el mundo conoce aquí lo que es un gap. Entonces, si sabes que tienes un higher low, higher high en el weekly, en el semanal, y encima el diario es bajista y tienes un gap ahí abajo, sabes que eso se va a ir a cerrar. Entonces, no hace falta que tomes parciales o tomes grandes parciales cuando se genera el nuevo lower low, porque tienes un objetivo claro del mercado, ¿vale? Este trade fue también un 1.100 o un 1.90, no me acuerdo exactamente cuánto fue, ¿vale? Con la entrada también en M1. Pero es que la cosa es que cuando os estemos enseñando casos, os voy a enseñar algún caso que tengo en PDF, pero es que no me hace falta ni ir a casos de hace 4 meses. O sea, os puedo enseñar simplemente el caso de la semana pasada de eurodólar que tomamos, o Estefano ya lo vais a ver, os va a enseñar muchos casos que toma de forma semanal, para que también podáis ver qué ocurre. ¿Mismos conceptos aplican para futuros, monedas, índices, etcétera? Sí, mismos conceptos. Criptomoneda no lo tengo tan backtesteado, te recomendaría que lo hagas. Futuros, Estefano te lo puede decir. Estefano, de hecho, creo que tradea prácticamente igual Forex que futuros, pero eso lo dejaré que lo responda él porque sí que lo tradea.
y además bastante bien, porque utiliza lo mismo, pero sí, por norma general sí. Sí, sí, funciona. Futuros es lo mismo, la index son lo mismo. Yo, por ejemplo, tradeo muchísimo en futuros que no tienen spread, entonces cuando le pongo una entrada o me va a profit el mismo momento o a stop loss, y lo voy a hacer con Nasdaq, con DAX, con Nikkei, cualquier cosa. Metal, como, como es oro, plata, también ahí funciona sin problema. De hecho, yo tengo... Criptomoneda tampoco yo no la tradeo mucho, así que no, Mm. bueno, no la he testeado mucho, pero pienso que sí, que funcione. Lo único donde no funciona bien es el accionario, el mercado de stock option. Ujú. Perfecto, pues vale, ponerme rápidamente en el chat, todo el mundo me va siguiendo, yo creo que la gente que a lo mejor tenga un poco de dudas, yo creo que después de tantos ejemplos, poco a poco, yo creo que van entendiendo un poco más, ¿verdad? Entonces ponerme en el chat si todo va quedando claro y movemos un poco otro ejemplo. Este ejemplo va a ser un poco más movido, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Es un poco más complicado, pero para que vayáis entendiendo un poco cómo hay que ir adaptándose a lo que te va diciendo el precio y buscar puntos estructurales reales, ¿vale? Entonces, EuroCAD, desde una temporalidad de H4 lo que puedo ver es que mi último higher low que ha generado mi último higher high, que es este impulso, se rompe a la baja, ¿verdad? Entonces, una vez se rompe, yo ya sé que mi mercado en H4 va a ser bajista. Me da igual lo que ocurra aquí. Es lo que no hay que perderse ahí. Está bien que podamos buscar en algunos casos la compra de retroceso, pero si no es limpia no hace falta estar peleándola. Entender que es más fácil intentar dejar que el mercado vuelva a alinear en ciertos niveles en tu dirección y tomar ese trade a favor de tendencia o esa continuación. Entonces, una vez yo tengo eso claro, ahora simplemente H1. H1 lo que veo es este nivel crea un bajo más bajo, no es respetado, viene este nivel genera un alto más alto, retroceso, genera un alto más alto. Este nivel viene, ahora vosotros no lo estaréis entendiendo, ¿vale? Viene a nuestro punto de interés. Exactamente toca prácticamente al PIB o falla un PIB, lo que sea. Viene a nuestro punto de interés, que ya lo estaré explicando por qué exactamente eso, que es nuestro ajuste de Smart Money, que ya veréis que es bastante increíble en ese sentido. Reduce el stop loss, casos del 50%, 80%, etcétera. Entonces, de aquí, ¿vale? Veo que se rompe esta estructura, lo cual yo ya sé que aquí hay cierta fuerza, ¿vale? Que en el cual vamos a poder estar vendiendo. Sé que la línea horizontal a lo mejor no la estáis entendiendo ahora, pero también se ha explicado en un futuro. Entonces, ahora veo que esto me genera otro impulso, ¿vale? Lower high, puedo estar buscando ventas aquí. Imaginaros que empezamos a vender. Esto falla, no me crea un bajo más bajo, me crea equal lows, ¿vale? Entonces este trade acaba en break-even. La primera venta que yo estaba buscando a favor de tendencia. Entonces la primera venta acaba en break-even, vemos que el mercado empieza a moverse en un rango, no lo tradeamos. Recordar, ¿por qué pongo fail? Simplemente pongo falla en crear un lower low. ¿Por qué pongo eso? Porque si falla en crear un lower low, las probabilidades de cuando el mercado reaccione aquí, ¿vale? Van a ser menores. Entonces estamos buscando probabilidades altas donde sabemos que puede reaccionar. Entonces, fijaros, se crea mucha liquidez. ¿Y ahora qué ocurre? Este punto empuja para arriba, genera altos iguales, aún no me ha roto estructura, viene, retrocede y este punto ya me rompe estructura. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos una estructura mixta. Tenemos que H4, como podéis recordar en el gráfico de arriba, era bajista y H1 es alcista. ¿Vale? Pero sabemos que tenemos un punto de interés ahí arriba, lo cual seguramente es porque esté viniendo a buscarlo. Entonces, ahora yo cuando el mercado viene, puedo estar buscando compras ya os explicaré cómo una temporalidad más pequeña, pero ahora este punto es un punto de alta probabilidad porque ha roto una estructura y porque se ha puesto alcista y tenemos un objetivo. Luego esto viene, genera altos iguales. Los que tengo puestos de color verde, simplemente para los que estáis viendo el gráfico mientras explico,
son niveles que siempre fallan en crear un bajo más bajo o fallan en crear un alto más alto, entonces veo que van fallando. Este nivel no crea un alto más alto que el anterior, solo genera más liquidez, más altos iguales, ¿vale? Está generando una resistencia del precio, ¿vale? Entonces, después de eso, el mercado retrocede y este nivel sí genera un alto más alto, por eso este tengo en verde y es en azul. Viene a mi punto de interés exacto, ¿vale? Que sabía que era el que había generado este movimiento, yo había estado buscando ventas de este punto porque este punto era válido, luego se genera todo este movimiento alcista, voy a ir borrando cosas para que lo veáis más claro, y ahora, cuando viene a este punto de interés, toca el pic y me rompe estructuras. Mi último high low me rompe y ahora vuelvo a tener que mi H4 y mi H1 son bajistas, ¿vale? Y ahora tengo un retroceso a un punto de interés. Este punto de aquí es un lower high, sí, porque este punto me genera un lower low más bajo que el anterior. Cuando viene a cierto punto de interés, le busco ventas otra vez. Le busco ventas aquí, le busco ventas aquí porque es válido. Obviamente faltarían nuestras confirmaciones de temporalidad más pequeña para reducir nuestro stop loss, ¿vale? Pero ahora, otra vez. Esto es un poquito más avanzado porque no tengo la temporalidad y lo vais a tener que ver un poco a ojo. Pero si este punto de aquí me había generado un punto más bajo, tengo un punto de interés que ya estaré explicando. Si os fijáis, a ojo un poco veis que esto tiene una estructura. ¿Vale? Los que seáis un poco más avanzados lo veréis más claro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que seguramente, como estamos en H1, M15 estaba alcista, pero M15 me vuelve a romper estructura. ¿Vale? Entonces, cuando me la vuelve a romper, se me alinea, ahora viene un retroceso y ahora este nivel, simplemente es para marcaros, este nivel me genera un bajo más bajo que el anterior. ¿Vale? Entonces, como todo aquí ya estaba mitigado, otra palabra que estaré explicando en un futuro, ¿vale? Y vemos que aquí este nivel no, ahí es donde vamos a estar buscando ventas en un futuro, porque otra vez, esto es un nivel válido porque genera un bajo más bajo que el anterior. Entonces, esto es otra opción. Entonces, me ha dado una, me ha dado dos y me ha dado tres opciones de venta a favor de tendencia, porque sabemos que esto era mi impulso y vamos a estar buscando bajos más bajos que ese. ¿Vale? Entonces, esto es un poco más complicado, pero yo creo que todo el mundo me está siguiendo. Así que genial. Vamos a mover a otro ejemplo. Libra australiana. Libra contra el australiano, ¿vale? Entonces, el gráfico que veis arriba es un gráfico de H4, como podemos observar, en un mercado alcista, ¿vale? Me fijo en mi último punto estructural, este de aquí, ahí. Aquí simplemente tengo puesto que el order flow en M15 ya me había dado oportunidades de venta, aunque no tenga la captura de pantalla porque lo tenía visto. Y lo más importante, me rompe estructura H4. Ahora, este punto aquí viene para abajo. Me genera una nueva pierna, yo tengo un punto de interés, pero el mercado no consigue llegar a ese punto de interés, pero este punto genera un bajo más bajo, ¿vale? Entonces, otra cosa importante que lo tengo ahí marcado, a veces va a ocurrir que H4 y H1 o el diario con H4 compartan puntos estructurales, ¿vale? Eso puede ocurrir, que veas que H4 y H1 literalmente cuando cambias de temporalidad sea el mismo impulso, ¿vale? Eso puede ocurrir. Entonces, después de eso, yo ya tengo mi nuevo impulso creado, que es este de aquí, y viene a un punto de interés mío. Ya estaré explicando exactamente por qué ese, ¿vale? Y una temporalidad un poco más pequeña, esto es M15, ¿vale? Una temporalidad más pequeña, esto es M15, ahora tengo otro punto de interés, tengo esta pequeña acumulación de órdenes para generar este retroceso en M15 y cuando llegamos aquí, M15, una estructura alcista, rompe estructura y viene a tocar mi punto de entrada. Lo mismo, ya estaremos explicando por qué exactamente esos niveles. Pero lo más importante, H4
H1 eran bajistas, M15 se me pone bajista cuando toca mi punto de interés que estaba alineado con diferentes temporalidades en una sesión de de Nueva York, era este trade, y simplemente un trade de continuación buscando bajos más bajos que el anterior, ¿vale? A favor de tendencia. Este, GBP, el libra contra el dólar, ¿vale? ¿Qué vemos? Este es el gráfico de H1, ¿vale? Y solo tengo este en este caso, pero os voy a ir explicando un par de cosas. Entonces, H1 es este, pero H4, este era el nivel estructural, ¿vale? Entonces, este es mi último impulso, H4, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Recordad, todo lo que se mueva adentro, hasta que tú no saques este nivel estructural, es un retroceso, ¿vale? Entonces, primero viene este primer punto de aquí, que es uno de nuestros 3 objetivos, que ya también os estaré explicando, y cuando veo que esto me había roto ciertas estructuras de intradía, yo estaba buscando compras ahí, ¿vale? Y estas compras mías acaban break-even, porque generan más liquidez y no me respeta el alto más alto que yo buscaba. Pero cuando acaba break-even, lo que me doy cuenta es que H1 ahora me había roto estructura, me rompe otra vez, y ahora H1 se me había puesto bajista. Entonces tengo un gráfico mezclado. H4 alcista, H1 ahora bajista. Retrocede. Este es mi nuevo lower high porque esto crea un lower low más bajo que el anterior, ¿vale? Y viene y toca justo ahí al pip, ¿vale? Nuestro otro estilo de trade. Este es uno y este es otro, voy a ir explicando, ¿vale? Entonces, viene, cierra algo al pip que estábamos esperando y ¿qué me ocurre? Este punto de aquí, rompe estructura, ¿vale? Muchos preguntaréis, y esto sé que os lo estaréis preguntando, que cuando dibujo la estructura hay veces en los que el retroceso no es profundo del todo, sobre todo para los que conocéis Smart Money, ¿vale? Y ahí es donde viene, y estaré explicando nuestras 2 opciones de trade. Viene a un punto el cual sabemos que puede ser una de las opciones, este punto me vuelve a generar un punto más alto, voy a ir borrando cosas, este punto de aquí me vuelve a generar un punto más alto, ¿vale? Retrocede, complex pullback, viene al último nivel que estábamos buscando y mañana en el bloque el bloque de temporalidades pequeñas estaré enseñándoos la entrada de este trade en M1 también. Este trade, la captura está tomada ahí, acabó generando, y lo podéis ver en GBPUSD, acabó generando altos más altos que ese y este trade acabó siendo un 1,60, ¿vale? Con la entrada en M1. Pero sobre todo entendiendo que esto en H4 alcista, H1 se me puso alcista, lo cual esto H4 era alcista y H1 se me puso alcista alineándose y luego M1. Pensar algo también simplemente, al final, ¿cuál es la primera temporalidad que te va a indicar que el mercado quiere ir en tu dirección? M1. Bueno, si hacéis el 15 segundos, 30 segundos, yo personalmente hago solo hasta M1. M1 va a ser la primera que te está indicando. Entonces, si tienes un punto de interés claro y es la primera que te está con tus confirmaciones, ahí es donde reduces tu stop loss. Entonces, este trade lo estaré explicando mañana desde ese punto ahí en M1, pero simplemente para que ahora empecéis a entender las estructuras desde H4, H1 o diario, en una temporalidad un poco más alta. Ahora, el australiano contra el CAD, ¿vale? Entonces, tenemos temporalidad diaria, impulso bajista y luego tenemos esto que ya podéis ver que algo ocurrió ahí, que es que H4 se nos puso alcista. Entonces, ¿qué ocurre? Este es mi impulso diario, lower high, lower low, retroceso. Este nivel de aquí falla en crear un punto más bajo y rompe estructura. Lo que viene después es una compra, porque sabemos que H4 ahora se ha puesto alcista y que el diario es bajista. Estamos buscando compras, viene aquí, genera un retroceso, viene aquí, genera otra compra y ahora nosotros estamos en la compra y en el nivel ese diario estábamos buscando que ocurriera una distribución para poder venderlo a favor de tendencia. En este caso nos falla
¿vale? Pero mira lo que ocurre. Cuando veo que falla este nivel que estamos buscando en generar esos bajos más bajos, me rompe estructura, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista diario, una vez me rompe este punto estructural, esto, ¿vale? Tenía este trade en compra, fallo la venta, se me pone alcista, lo cual me dice, tienes que cambiar la dirección de la tendencia. Estoy buscando unos niveles un poco más bajos que no se dan, se generan altos iguales. Esto parecía que venía, pero no va y acaba generando otro alto más alto. Ahora yo tengo, este es mi impulso, este es mi retroceso y tengo un punto de interés. Eso es un gráfico diario. El gráfico H4 en este caso compartían lo mismo. Y entonces cuando nos vamos a M15, para que lo veáis, tenía este punto de interés y en mi punto de interés, ¿qué ocurre? Impulso, retroceso, impulso, rompe estructura, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando rompe estructura? Para ir mencionándole que lo veáis. Cuando rompes el punto estructural, esto es una distribución de M5, M3 o M1 de órdenes. Y esa distribución no es para generar bajos más bajos, es para generar órdenes para venir a este punto estructural y volver a generar otro impulso, order flow a la alza, rompe ese punto estructural, vuelve a venir aquí y el trade continúa su camino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el diario era alcista, H4 era alcista y ahora M15 también es alcista. ¿Vale? Aquí hemos bajado un poco más, ya M15. Y esto lo veremos hasta M1. Lo mismo, este trade USD CAD contra tendencia, yo tengo H1 bajista, ¿vale? Pero genera un bajo más bajo que el anterior y de repente veo que M15 me rompe esta estructura. Esto que vemos aquí es mi complex pullback porque seguramente M5 se me había puesto bajista para generar ese retroceso. Viene a estos niveles, se generan bajos iguales. Este es un trade que cogió Wally específicamente. Bajos iguales a un punto de interés. FU candle, continúa la tendencia. El trade está basado en M1, comprando desde ahí y entendiendo que el trade podía venir a esos niveles estructurales otra vez. Entonces, M15, el order flow que tenemos se pone alcista para llenar esos niveles de mi punto estructural de H1. Y eso es un 1.30 o 1.40, no me acuerdo exactamente, pero está por ahí, de un retroceso. Un stop loss de 2 pips, creo que era este, el de USD CAD. ¿Vale? Entonces, de aquí, euro dólar, ¿vale? Hoy voy a estar explicando luego también Smart Money entre Estefano y yo, ¿vale? Para los que conocéis Smart Money sabéis que ese es la típica vela, ¿vale? Luego mañana os daremos nuestro ajuste, pero hoy lo vamos a dejar así en el ejemplo este para que lo entendáis. Entonces, este nivel crea un alto más alto, impulso. Ahora sabemos que para que haya un retroceso tengo que ver estructuras cambiar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Impulso, este nivel genera un alto más alto, este retroceso que debería generar altos más altos falla. Como falla en crear altos más altos, este nivel, pum, me rompe estructura. Sabemos que aún tenemos bastante zona por la cual llenar. Sabemos que M5 se me había puesto bajista para llenar el retroceso de la punto estructural de M15 y H1, que lo compartían. Entonces luego de aquí, eso, pum, pum, pum. ¿Vale? Cuando llega a mi punto de interés, que mañana estaremos ajustando más para que lo veáis, ¿qué ocurre? Este nivel genera un bajo más bajo, ahora este nivel se rompe estructuras y ahora, como sé que mi tendencia global es alcista, de aquí a aquí, una vez esto me cambia alcista, busco el retroceso, le busco la compra y busco que se generen altos más altos. ¿Vale? Y aquí simplemente lo vemos una temporalidad un poco más pequeña. Y ahí mañana veremos por qué exactamente es esa vela. Y aquí retroceso, viene, te rompe estructura de ese nivel, entrada del stop loss, ajustado con nuestra sesión, etcétera.
¿Vale? ¿Todo el mundo me está siguiendo? Creo que me quedan un par de ejemplos. Genial, perfecto. Perfecto, vale, ahora euro contra el yen, ¿vale? En el euro contra el yen, esto es un gráfico mensual, ¿vale? En el que se puede ver también un complex pullback, lower high que crea un lower low, entonces el mensual es este. ¿Por qué tenemos este complex pullback? Porque seguramente el semanal se haya puesto alcista, ¿vale? Entonces cuando llegas a ciertos niveles lo que tienes que ver es que no se rompa el nivel estructural. Si no se rompe y se respeta, aquí ya os podéis, aunque no tengo el semanal puesto, lo vais a ver bastante limpio que ocurre algo. Este nivel de aquí genera un alto más alto, ¿lo veis? Y después de generar un alto más alto, me rompe estructura en el semanal. Lo que ya me está diciendo es que ese nivel va a ser respetado. Entonces el mensual y el semanal son bajistas. ¿Vale? Este va a ser un trade que vais a ver desde el mensual hasta M1. Y este acaba siendo unos 110 más o menos. Entonces cuando esto ocurre, yo ya sé que tengo que esperar a ciertos niveles donde puedo empezar a vender. Esto es simplemente un análisis rápido de un mensual. Ahora nos vamos a H4, ¿vale? Entonces H4, esto de aquí, ¿vale? Para que lo tengáis un poco ahí en la cabeza, es esta zona de ahí, ¿vale? Del mensual. Entonces H4, ¿qué es lo que veo? Veo como H4 está alcista, me viene generando impulsos alcista. ¿Cuál es mi último punto estructural? Este de aquí genera un alto más alto. Se genera un retroceso a un cierto punto de interés, pero falla en crear un alto más alto que el siguiente. Después de fallar, me rompe estructuras. Retrocede, podemos buscar ventas. Este nivel me genera un bajo más bajo y el trade estará basado ahí, empezando desde un mensual, alineándolo con H4, alineándolo con M15, M5 y acabando la entrada con M1, ¿vale? Y se acaba entrando en M1 ahí, entendiendo que esto podía crear unos bajos más bajos, ¿vale? Y de aquí intentar sacar los bajos del mensual y acaba siendo 1,110. Luego, si veis el Project en estos momentos, que también os enseño otro ejemplo, esto saca el bajo, rompe estructuras y luego también busca una venta desde otro punto de interés ahí. ¿Vale? Y esto mañana también lo estaremos cubriendo exactamente. Entonces, creo que me queda... Vale, último ejemplo de lo que es mi PDF. ¿Vale? Vale, estos son el tipo de PDFs que envío. Los suelo enviar en inglés porque es la mayoría de la gente que hay dentro, pero van a ser muy claros y limpios y todo el mundo en español lo vais a entender. Si no lo entendéis, preguntáis cualquier cosa por el grupo y ya está. Por eso también estoy poniendo la nomenclatura en inglés, porque muchas veces es que no, una vez lo entendáis ya no me va a hacer falta ni poner grandes textos. Seguramente ponga BOS, ponga Complex Pullback, como el caso este, y todos ya lo sabréis. Entonces es bastante simple. Entonces ahora vamos a ello. Este punto aquí genera un bajo más bajo, al principio es respetado, acaba haciendo una distribución y acaba sacando el alto, ¿vale? Cuando ocurre esa sacada de ese alto, para el que me había preguntado, ¿cómo si una saca liquidez o un rompimiento de estructura? Cuando ocurre este tipo de cosas, yo asumo que esto es un rompimiento de estructura a la alza, pero a la vez también estoy viendo una distribución, lo cual voy a estar buscando las ventas cuando se me permita de una forma a favor de tendencia de intradía, ¿vale? Y sabiendo que me debo salir en estos niveles, ¿vale? En esos niveles buscaré compras. Entonces, aquí eso ya lo he explicado, vamos un poco más adentro para que lo veáis. ¿Qué veo en seguramente H1? H1, este de aquí me genera un alto más alto, ¿vale? Recordar, cuando viene aquí un punto de interés, viene, mitiga y esto debería generar altos más altos. Entonces, aquí lo que ocurre es una inyección de compras, ¿vale? ¿Qué ocurre? Otro pequeño retroceso, otra inyección de compras y esto acaba rompiendo estructura. Voy a cambiar el color. Esto acaba rompiendo estructura. ¿Vale? Cuando eso rompe estructura, ¿vale? En un principio las líneas verdes el mercado estaba reaccionando de una forma normal para crear nuevos altos y acaba fallando.
Cuando me rompe la estructura, ¿qué es lo que viene luego? Retroceso, buscamos venta, otro impulso y aquí se puede dar otra venta, una temporalidad más pequeña. Pero lo importante es que mi cabeza ya entiende que, vale, esto está fallando y empiezo a generar mi caso. ¿Por qué esto está fallando para generar altos más altos? Posiblemente esté fallando porque después de crear un alto más alto, ¿vale? Y tener una distribución, ahora el mercado lo que quiera es venir a cerrar toda la ineficiencia que tienes por abajo. Entonces, siguiendo un poco lo que va diciendo el mercado, impulso, no tenemos el retroceso donde queríamos, este de aquí, otro impulso, ahora sí, viene a los niveles que nos gustan, viene, lo vendemos, pum, nuevo bajo más bajo y ahora. Aquí ya puedo empezar a ver, y este es el tema de la acumulación, ¿vale? La que nos gusta tradear, que esto ya también lo cubriremos, es la que tiene el spring, ¿vale? Porque al final es una sacada de liquidez. Entonces, cuando yo empiezo a ver que el mercado también empieza a generar estos retrocesos del H1 más profundos, lo que empiezo a ver es que posiblemente pueda estar empezando a acumular en una zona importante y más si me ha roto estructura la alza. Entonces, yo ahora tengo mi trade bajista, ahora empiezo a crear el caso de mi trade alcista. ¿Qué ocurre? Recordar, y esto lo enseñaré, para mí Wyckoff tiene que tener acompañada en una forma de aplicación una ruptura de estructura. Si no, para mí no es válido. Necesito una ruptura de estructura aplicada a un esquema de acumulación. Si os fijáis aquí, no ocurre. Y este punto de aquí, que es lo más importante, cuando se genera este impulso para abajo, me saca este punto estructural. ¿Vale? Entonces, una vez ocurre eso, mi pensamiento sobre la acumulación de Wyckoff se ha acabado, y esto lo sabréis por qué, porque os enseñaré en qué puntos lo buscamos. Entonces, cuando se rompe eso, ahora lo que ha ocurrido, que es lo que puede ocurrir, es que H1 bajista ha acabado llevándose a H4 a su terreno. Ya los dos son bajistas. Entonces, me adapto, y ahora este trade, de hecho, este trade lo coge también Stefano. Una vez saca el bajo, M15 se puso alcista. Y Stefano compró, esto yo no lo hice, yo cogí la venta específicamente. Stefano compró 1, 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque M15 era muy claro la tendencia alcista, ¿vale? Y sabía que tenía que venir a llenarse unos niveles de arriba. Entonces, él compra sabiendo que es nuestro complex pullback o el retroceso complejo. Entonces, está comprando, ¿vale? A sabiendas de que alguno de ellos le puede fallar o a sabiendas de que cuando llegue a este nivel lo va a cerrar todo. Y luego, ¿qué ocurre? Aquí rompe estructuras de intradía, que aquí no se ve, se generan altos iguales, viene a nuestro punto de interés en la sesión que queremos y buscamos la venta. Y eso es a favor de tendencia, ¿vale? Y ahora esto acabó también sacando estos bajos más bajos, ¿vale? Que había roto. Entonces, ¿todo claro? Me estoy quedando hasta sin voz. ¿Todo claro? Vale, fenomenal. Genial, genial. Me alegro de que todo el mundo esté cogiendo bien. Vale, con esto acaba el PDF. Son las 6. Lo que voy a hacer es que Stefano tiene preparados unos ejemplos en TradingView que nos va a estar enseñando, pero no sé, me perdí un poco la cuenta cuánto llevo hablando, a lo mejor casi 2 horas o 1 hora y 45. Entonces os voy a dejar un pequeño break de 10 minutos antes de que Stefano empiece con los ejemplos y así un poco también aireáis y volvemos con los ejemplos de Stefano, ¿ok?